Tuve varios. Tuve varios desengaños en la vida, ¿no es cierto? Y eso es bueno, porque los desengaños te hacen aterrizar de emergencia. Es un aterrizaje de emergencia en la vida, ¿no? Uh-huh. Y el asunto está en levantarse, ¿no? Hay una canción alpina que a mí me dice mucho: en el arte de ascender, lo que importa no es no caer, sino no permanecer caído. Y los desengaños, vos delante de un desengaño tenés dos caminos. O te quedás ahí, pues, va, esto no va, como dice el tango, dale que va, que todo es igual, que allá en el horno se vamos a encontrar. O no, me levanto y apuesto de nuevo, ¿no? Uh-huh. Y creo que delante de una guerra, delante de una derrota, delante hasta un desengaño propio, delante a un fracaso propio, delante al propio pecado, levantarse, no permanecer caído, ¿no? El diablo se corretea por todos lados, ¿no? Pero yo a quien le tengo más miedo son a los diablos educados. Esos que te tocan el timbre, que te piden permiso, que entran en tu casa, que se hacen amigos, ¿no? Pero Jesús nunca habló de eso. Sí que habló. Cuando dice esto, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, cuando alguien se convierte o cambia de vida, va y empieza a dar vueltas por ahí en lugares áridos, se aburre y después de un tiempo dice: voy a volver a ver cómo está aquello. Y ve la casa toda ordenada, toda cambiada. Entonces busca 7 peores que él y entra con otra actitud. Por eso digo, son los diablos educados los que tocan el timbre. La ingenuidad de esta persona lo deja entrar y el fin de ese hombre es peor que el principio, dice el Señor. No. Tengo pavor a los diablos educados, ¿eh? Son los peores. Y uno se engaña mucho, ¿no? Uno se engaña mucho. Pero no hay nada mío inventado. Lo que yo hice desde el principio es procurar poner en marcha lo que los cardenales dijimos en las reuniones preconclave para el próximo Papa. El próximo Papa tiene que hacer esto. Y esto es lo que yo empecé a poner en marcha, ¿no? Es decir, creo que quedan varias cosas por hacer todavía, ¿no? Pero no hay nada inventado por mí, ¿no? Yo estoy obedeciendo a lo que se marcó en aquel momento. Claro. Pero, o sea, no hay una originalidad mía en el plan, ¿no? No. Y mi proyecto de trabajo, Evangelii Gaudium, es una cosa que traté de resumir lo que los cardenales dijimos en ese momento. Yo no soy de dar golpes sobre la mesa, no me sale, más bien soy tímido. La historia de tradiciones custodes es larga. Cuando primero San Juan Pablo II y después Benedicto, ya más claramente con Summorum Pontificum, hizo esta posibilidad de que se pudiera celebrar con el misal de Juan XXIII, anterior al de Pablo VI, que es el postconciliar, ¿no es cierto? Aquellos que no se sentían bien con la liturgia actual, ¿no? Y que tenían una cierta nostalgia. Me pareció de las cosas pastorales más bellas y más humanas de Benedicto, que es un hombre de una humanidad exquisita. Y así empezó. Ese fue el motivo. A los 3 años él decía que había que hacer una evaluación. Se hizo la evaluación y parecía que todo andaba bien. Y andaba bien. De esa evaluación ahora pasaron 10 años, o sea, 13 desde la promulgación, y el año pasado vimos con los responsables, sea del culto, sea de la doctrina de la fe, que convenía hacer otra evaluación
a todos los obispos del mundo. Y se hizo, llevó todo el año. Después se estudió la cosa y en base a eso, la inquietud que más aparecía era que una cosa hecha para ayudar pastoralmente a quienes habían vivido una experiencia anterior se fuera transformando en ideología. O sea, una cosa pastoral a ideología. Entonces había que reaccionar con normas claras, ¿no? Y normas claras que pusieran un límite a aquellos que no habían vivido esa experiencia. Porque parecía que está de moda en algunos lados que sacerdotes jóvenes, no, yo quiero, y por ahí no saben latín, no entienden lo que dicen, ¿no? Y por otro lado apoyar y consolidar lo de Summorum Pontificum. Bueno, hice más o menos el esquema, lo hice estudiar, trabajé mucho con gente tradicionalista, de buen sentido. Y salió ese cuidado pastoral que hay que tener con algunos límites, pero buenos, ¿no? Por ejemplo, que la proclamación de la palabra sea en un idioma que todos lo entiendan, si no es reírse de la palabra de Dios, ¿no? Uh-huh. Pequeñas cositas, pero sí, el límite es muy claro. Después de este motu propio, un sacerdote que quiera celebrar no está en las condiciones de los otros, que era por nostalgia, por deseo, etc. Y ahí sí tiene que pedir permiso a Roma. Una especie de permiso de birritualismo, ¿no? Que solamente lo da Roma, ¿no? Uh-huh. Un sacerdote que celebra en rito oriental y en rito latino, birritual, con permiso de Roma. O sea, hasta el día de hoy los anteriores siguen un poco ordenados, más aún, pidiendo que haya un sacerdote que esté encargado no solo de la liturgia, sino de la vida espiritual de esa comunidad, ¿no es cierto? Si usted lee bien la carta y lee bien el decreto, va a ver que simplemente es reordenar constructivamente, con cuidado pastoral, y evitar un exceso a quienes no están, ¿no?